dice el versículo 11, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Esa palabra es la más dura y difícil que podemos entenderla en esta parte de la Biblia. Es como cuando el médico le dice a uno: señor, señora, ya no podemos hacer nada por usted. Lo único que queda aquí es que usted vaya a su casa, arréglese con su familia, pida perdón a quien usted tiene que pedirle perdón, como le dijeron al profeta: arregla tu casa, porque de cierto morirás. Esa es la gran y mala noticia que podemos como seres humanos esperar, que esa fue la mala noticia que se le dio a este pueblo. Pero vamos a orar, hermanos, para que Dios nos ayude y para poder entender hoy en este día la palabra del Señor. Oremos. Buen Dios y Padre, amado Dios, soberano Dios, te bendecimos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, reconocemos tu fidelidad, tu benevolencia, Señor, de que tú amas al pecador, Señor, y lo has amado con amor eterno, por cuanto tú has prolongado tu misericordia sobre la vida del hombre. Pero también entendemos, Señor, que tú tienes un límite para cada ser humano. Hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a entender a través de tu palabra el propósito que hay en cada uno de nosotros, y que no ignoremos, Señor, lo que tú, Señor, quieres mostrarnos y darnos cada día a nosotros. Bendice al pueblo, bendice a tus hijos, ayúdanos a seguir adelante en medio de turbulencia, en medio, Señor, de tanta situación que se levanta en contra de nosotros, pero de algo estamos seguros, que tú estás con nosotros. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Muchas gracias. Entendamos rápidamente algo importante, y es que la vida, nosotros, hermanos, muchas de las veces, ¿cómo decimos? Nos da sorpresas, ¿verdad que sí? Pero bueno, algo debemos de aprender. Algo debemos de aprender. Y este es el caso de un alpinista. Dice la historia, cuenta la historia de este alpinista, de que se preparó durante varios años para conquistar una gran montaña, muy grande, y de una manera en su desesperación por poseerla y por llegar hasta la cima, de una manera él, conociendo los riesgos que había, inició una travesía, pero sin sus compañeros de costumbre, sus amigos de viaje, sus amigos de confianza con los que él le gustaba salir. Pero en este caso, él decidió irse solo a buscar solamente para él la gloria. Bueno, la historia dice que todo pasó
mientras él caminaba, mientras él subía, gracias hermano, mientras él subía y escalaba, el día comenzó a declinar. Y mientras el día declinaba, él subía de una manera muy empinado a aquel lugar. Y él subía, no le importó lo que estuviera pasando. El día declinaba y comenzó de una manera a hacerse oscuro, a hacerse noche en aquel lugar donde estaba solo. Comenzaron las nubes de una manera todo a hacerse oscuro, porque ya estaba a una altura muy, muy alta. Él se despreocupó, incluso, dice, ¿verdad?, la historia de que no llevaba cómo acampar, no llevaba nada para acampar. Su intención era llegar hasta la cima, hasta allá, llegar a la cima y él de una manera sentirse orgulloso de lo que había hecho. Lastimosamente, le agarró la noche, no podía ver, ya iba muy arriba. Pero en un momento de descuido, el alpinista se resbaló y se vino pico abajo. Pero de una manera, mientras él iba descendiendo, porque era una cuesta muy, muy alta ya, era una montaña demasiado alta, él venía, hermano, sin freno para abajo. Y mientras él descendía, él venía pensando de las cosas buenas y de las cosas malas que en la vida le había sucedido, porque él sabía que iba a morir. Ya, él estaba destinado a morir de la manera que él sabía que estaba descendiendo. Venía descendiendo y solamente el viento le soplaba por las orejas y por el pelo, y sentía que en cualquier momento iba a caer y iba a morir. Pero en ese largo viaje que iba para abajo, de un momento sintió que algo lo detuvo, que por un momento sintió que se partía en dos del jalón. Y como cada alpinista, por experiencia, siempre van dejando ganchos en el camino y sujetando cuerdas, uno de esos ganchos es que lo sujetó antes de caer hasta tierra. Pero como era muy oscuro y él no podía ver, cuando aquella soga lo detiene y lo hace levantarse de la gran fuerza que llevaba, él comienza a pedirle a Dios que lo ayude y le dice: Dios mío, ayúdame, no permitas que muera en esta situación. Y comenzó a pedirle a Dios. Y bueno, la anécdota dice de que Dios le respondió y le dijo: ¿qué quieres que haga? Le dijo: ¿Por qué me buscas o por qué clamas a mí? Y él le dice: necesito que me ayudes, necesito que me salves de esta situación. Entonces Dios le respondió y le dijo: bueno, le dijo, solamente corta la soga, le dijo, para poder ayudarte. Y él, a la respuesta de Dios, la vio muy irónica, la vio muy fuera de sí, ¿verdad? Y por un momento cayó, hubo un silencio y pensó y dijo: pero ¿cómo voy a romper la cuerda? Si rompo la cuerda me mato. Lastimosamente, aquel hombre, cuando llegaron los rescatistas, que se dieron cuenta que este hombre se había desaparecido, cuando lo encontraron los rescatistas, a los días siguientes, se dan cuenta que aquel hombre había muerto, frisado del frío, había desfallecido, agarrado de aquella cuerda, y sencillamente estaba a 2 metros del suelo. Qué irónico, ¿verdad, hermanos? Qué raro, pero así es. Fácilmente hubiera cortado la cuerda y hubiera vivido, pero no hizo caso a lo que Dios le había dicho. Bueno, hoy queremos hablar de un personaje muy interesante que la Biblia nos le enseña, que es Sedequías. Sedequías, como hemos leído y hemos entendido en esta historia, los errores de Sedequías de una manera nos dan una advertencia a nosotros. Así que la advertencia que hoy nosotros podemos tener, como si habláramos con los líderes,
o si habláramos con líderes generalmente, sean líderes de iglesia, líderes locales, líderes de gobierno, líderes de cualquier institución, entender hoy la historia de Sedequías es un profundo recordatorio de cómo las decisiones de una manera mal usadas o por falta de fe y la presión puede llevar a una ruina, sea a un individuo o sea a un grupo de gente como a una nación. Entonces, entendamos aquí esta parte que es interesante para nosotros, porque Sedequías de una manera se dejó guiar por algo que tal vez muchos de nosotros lo hemos vivido en algún momento de la vida, y eso se llama miedo. ¿Alguien de aquí en algún momento ha tenido miedo en la vida? Sí. ¿Yo he tenido miedo? Claro que sí. Todos en algún momento de la vida hemos tenido miedo. Hay un dicho árabe muy cierto, y esa es una parte cuando la persona quiere quitarse la vida. Usted ha escuchado a esa gente que dice: yo ya no quiero vivir, yo ya no quiero mi vida, yo prefiero mejor la muerte. ¿Usted ha escuchado a esas personas? Yo he escuchado muchas de esas personas. Pero hay un refrán de árabe donde dice: aquellas personas que no desean vivir y que desean la muerte mejor, dicen ellos, ve y tírate al mar si deseas morirte. Ve, tírate al mar. Y el refrán dice, y ahí te vas a dar cuenta de tu instinto de sobrevivencia, de que vas a patalear, vas a rasguñar el agua, vas a gritar, porque tu sobrevivencia te va a hacer querer salir del agua. Entonces dice, entiende de que no es que en realidad te quieres morir, sino que el problema que estás llevando muchas de las veces no le haya salida. Y mucha gente la salida que busca es la muerte, que es la puerta o camino incorrecta. Entonces, en otras palabras, nadie se quiere morir. El problema es que en el momento de prueba uno se quiere morir. Uno dice, ya Dios, llévame, ya no quiero vivir. Y claro, pues, cuando la situación se pone difícil, uno lo que quiere es mejor que Dios se lo lleve a uno. Pero no va a pasar. No va a pasar. El profeta Elías le pidió a Dios que se lo llevara. Y Dios le dijo, todavía no es tu tiempo. Todavía tienes que ir a ungir a un profeta que va a quedar en lugar tuyo. Y todavía tienes que ir a ungir a un rey que va a cumplir un propósito. Así que si usted tiene un problema y busca la muerte, no creo que vaya a pasar. Pero muchas de las veces, sin nosotros darnos cuenta, a veces estamos provocando la muerte, que ese es otro punto que necesitamos analizar en este cuadro de la Biblia. Así es que entendamos rápidamente aquí que él fue establecido, la historia nos enseña, como rey aquí por Nabucodonosor. Sí, en la segunda incursión, en la primera que reinaba Joacín, establece a Joaquín, que aquí de una manera viene a ser el hijo de Joacín. En la segunda, que fue llevado a Babilonia, porque estos reyes después de Josías fueron, hermano, llevados por los babilónicos. Pero algo aquí hay interesante, que la historia nos enseña que el rey de Babilonia fue el que ponía y comenzó a poner los reyes, de una manera que él los controlaba y estaban bajo su gobierno, pero estaban en el reinado de Judá. Ahora, así fue como sucedió en la vida de Sedequías. Sedequías no fue puesto por el pueblo, ni fue puesto por Dios. Fue puesto por el rey de Babilonia, y fue Nabucodonosor el que lo estableció ahí, porque se había llevado, en este caso no era su papá el que lo había dejado como rey, no, sino que la familia ya venía de sobrinos, de hermanos, de sobrinos y de tíos. Él había sido aquí el tío de uno de ellos,
y Nabucodonosor es el que lo establece, pero para que le sirva a Nabucodonosor. Esa era la intención. Entonces aquí la historia nos enseña rápidamente de que él estaba siendo gobernado por uno más grande. Y aquí de una manera entendamos la enseñanza esencial que se puede de una manera, hoy podemos extraerla de Sedequías, que es aquí el liderazgo de que de una manera exige una profunda conexión con Dios y la valentía de seguir de una manera su dirección. Sí, porque si hay algo que debemos de entender como una iglesia o como un líder o un liderazgo, es que debemos de seguir, hermano, la línea o la forma o el llamado o el mandato de Dios. Hay un punto aquí interesante, porque de algo sí nos debe de importar, de que Sedequías no se dejó guiar por Dios, sino que se dejó guiar más que todo por la mano del hombre. Ahora, entendamos aquí el mensaje, y es que de una manera, para poder entender la fidelidad de Dios, de una forma entendamos los resultados. Porque cuando alguien trata de hacer la voluntad de Dios, tarde o que temprano, de una manera se terminará en salvación y se terminará en victoria, sea a corto o a largo plazo. No importa de una manera a qué distante esté el propósito de Dios. Lo importante aquí es estar metido en el propósito de Dios. Sea que Dios hoy extienda su mano, o sea que va a contestar nuestra petición a 5, a 10, a 15 años más adelante, pero de que Dios la va a contestar, Dios la contestará en su momento. Ahora, entendamos aquí un punto y hablemos de Cristo, porque Cristo se presenta como el verdadero líder aquí para poder escuchar al Padre en el momento más difícil de su vida, de su ministerio, y fue la adversidad más extrema y fue la muerte de cruz. Entendamos a Sedequías. Sedequías, en el momento más difícil de su vida, no atendió a la voz de Dios, sino que más bien atendió a la voz del hombre. Y aquí es donde sucedió el fracaso. Pero entendamos el ejemplo de Cristo. Cristo se sujetó humildemente a la voz de Dios, aunque su final de Jesús fue la muerte en la cruz, pero vino a triunfar, hermanos, sobre la muerte, sobre el infierno, sobre el diablo, porque la Biblia dice, hermanos, que Dios lo levantó al tercer día. Así que entendamos que el seguir, hermano, el ejemplo de Cristo nos lleva a grandes victorias. Queremos entender aquí la verdad y la dirección de la vida en Dios, la fe de un buen líder, la fe de una congregación, la fe de un buen hermano, la fe de alguien que quiere servir a Dios. Jeremías capítulo 37, que nos ayuda a entender, aunque Jeremías, el libro de Jeremías está dirigido a 3 reyes, incluyendo a Sedequías, nos ayuda a entender cómo Dios quería trabajar y hacer en la vida de él. El capítulo 37, mire lo que dice del versículo 1 al versículo 5. Y dice Jeremías 37, 1 al 5. En el lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. 2. Pero no obedeció él ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra, a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. 4. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. 5.
Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada a Jerusalén, dice la Biblia, se retiraron de Jerusalén. Voy a leer el 6 para entender un poquito, porque dice: entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envío a mí para que me consultases. He aquí que el ejército de Faraón que había salido a vuestro socorro se volvió a tierra de Egipto. Ahora, entendamos aquí el pasaje que hemos leído. Y es que, de una manera, la reflexión sobre el liderazgo de Sedequías comenzó con la oportunidad de alinearse su reinado con los propósitos de Dios, que ese era el propósito de Dios, que era por la razón que Jeremías de una manera iba y le alertaba y le daba palabra. Aquí, los versículos que hemos leído, hay un problema, y el miedo y la falta de consulta divina que lo llevó a buscar la alianza de una manera temporalmente hacia la vida de lo que fue al reino Egipto. Ahora, vemos los versículos que hemos leído, donde de una manera él no buscó la ayuda de Dios, consultó a Dios, pero en un momento donde ya se sintieron aprisionados, se sintieron que ya no tenían solución de una forma al problema que estaban viviendo. Recordemos que la Biblia dice que los caldeos, Babilonia, los habían sitiado. Eso quiere decir que los habían rodeado la ciudad para poder conquistarlos. Entonces, la Biblia nos enseña rápidamente que ellos pidieron y consultaron al profeta que Dios los ayudara en ese momento. Pero la Biblia dice, porque ya los que eran los egipcios, al ver que los caldeos habían invadido, ellos se fueron mejor y no quisieron ayudarlos. Entonces, esta parte de lo que nosotros podemos entender en la Biblia, lo que para nosotros viene siendo de una manera deliberadamente, de una forma, Sedequías ignoró el propósito de Dios a la vida de ella. Y quiero hablar de esta parte bien importante. Y hoy quiero hablar con ustedes. El tema que me gustaría dialogar con ustedes es el rey que ignoró el mensaje de Dios. Así que si hay algo que nosotros aquí debemos de entender, es que este rey de una manera no quiso atender a la voz de Dios. Y cuando hablamos de que ignoró, es totalmente diferente a la ignorancia. Dos cosas muy diferentes: la ignorancia e ignorar. La ignorancia es algo que el diccionario nos ayuda a entender. Alguien que tiene falta de entendimiento, alguien que no entiende o que es inculto. La persona, el diccionario nos ayuda a entender la palabra de ignorar, es aquella persona que no quiere hacer caso a lo que ya sabe. Eso es lo diferente y el caso opuesto del uno con el otro. Aquí hay un rey que no era porque no conocía a Dios. No, sí conocía a Dios y sabía quién era Dios, y consultaba al profeta cuando él quería. Era cuando él quería, no cuando en realidad él quería arreglar su vida, que ese es el problema. Él consultaba a Dios para pedir la ayuda de Dios en el momento, hermano, como de una manera de conveniencia, si así podemos decirlo. Entonces, entendamos Segunda de Crónicas, capítulo 36, vaya conmigo al versículo 15 y el versículo 16. Y aquí hay algo que pasó. Y dice el versículo 15 de Segunda de Crónicas, capítulo 36. Dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de los mensajeros, porque él tenía, dice la Biblia, misericordia de su pueblo y de su habitación. El versículo 16 dice: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios
y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo, dice la Biblia, ya remedio. De esta manera nos dice que hicieron escarnio, donde leímos que se burlaban de los mensajeros que había enviado Dios, advirtiéndoles que se alinearan a los propósitos del Señor. Cuando hablamos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de un tiempo donde ya Israel había salido de lo que fue la cautividad de los 70 años. Estamos hablando de un tiempo donde las profecías bíblicas por los profetas, y muchos de ellos ya habían hablado. Hablamos de los profetas preexílicos, exílicos y poxílicos, que habían hablado de la venida del Mesías. El Señor había nacido en un tiempo profético que había marcado de una manera a los profetas, pero estaba viviendo bajo un gobierno romano. Y bajo gobierno romano, recordemos que literalmente estaba gobernando, que era una parte profética de los pies de la gran estatua que se le revela a Nabucodonosor, y que Daniel viene y le interpreta aquel gran sueño. Ahí es donde se cumple en esa parte de los pies de lo que es el barro y el hierro. Pero eso tiene un gran significado proféticamente, que fue en el tiempo también de Jesús, como también en el tiempo futuro. Y estamos hablando del tiempo futuro, que me gustaría hablar del profeta Daniel, que va entrelazado con toda esta historia fascinante, porque aquí estamos considerando un rey que entrará al cautiverio, y dentro del cautiverio Dios de una manera comenzará a trabajar con este pueblo de una manera diferente. Estamos hablando de 70 años que van a vivir en cautiverio. Entendamos que este pueblo, hermano, había salido de Egipto, había salido de una vida, hermano, de, ¿cómo decimos?, de maltrato, de vituperio, aunque al principio no fue así. Aquí estamos viendo una vez más que el pueblo, hermano, vuelve a caer en esta misma condición por su falta, por su pecado. Y una de ellas que estamos viendo aquí es que no quisieron escuchar el mensaje que Dios les había enviado por los mensajeros. Jesús, cuando se para en el frente de aquella ciudad, le dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos. Le dijo: te mandé profetas y los mataste. Entonces entendamos de que aquí hay un mensaje, aquí hay un gran problema. Pero hoy a nosotros nos puede servir de mucho esta parte importante. Porque el hecho de ignorar cuando Dios advierte, cuando Él llama la atención a la vida del hombre, es importante atenderla. Porque cuando Dios tiene un propósito con alguien específicamente, e ignoramos el llamado, la exhortación o el regaño, porque muchas de las veces nosotros queremos que Dios nos hable, pero con amor, con misericordia. Y claro, hermano, Dios nos va a hablar con amor y con misericordia cuando estamos haciendo bien las cosas. Pero cuando hay algo que Dios necesita corregir en la vida de nosotros, Dios nos va a venir con amor, Dios va a venir con regaño, pues. Que ese fue el caso de este pueblo, que de una manera también nos dice, como dice el versículo 15, leamos el versículo 15 de Segunda de Crónicas, capítulo 36, donde dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Escucha lo que dice el versículo: porque él tenía, ¿qué? Misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Qué tenía Dios de su pueblo? Misericordia. Para entender un poquito más esta parte, el Salmo 136 nos ayuda a entender esta parte. Mire cómo dice el Salmo 136. Habla conmigo, por favor, su Biblia. El Salmo 136 nos ayuda a entender la bondad de Dios.
El verso que leímos dice, porque tenía misericordia de su pueblo, y uno de los aspectos más marcados en el carácter de Dios es su bondad, mostrándose a través de su misericordia. Si hay algo que nosotros debemos de agradecerle a Dios, es por su bondad a través de su misericordia. El salmista en el Salmo 136 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. ¿Y cómo dice el texto? Alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores. Al único que hace grandes maravillas. Al que hizo los cielos con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes lumbreras. El sol para que enseñorease el día. La luna y las estrellas para que enseñoreasen la noche. Al que hirió Egipto en sus primogénitos. Al que sacó a Israel de en medio de ellos. Con mano fuerte y brazo extendido, dice la Biblia. Y todo el Salmo nos enseña que porque para siempre es su misericordia. Entendamos aquí algo muy importante. Hubo un hombre que desafió la gravedad. No sé si usted lo vio. Hace unos años esto pasó, se me olvidó el nombre. Pero este hombre quiso desafiar la gravedad. Y de la manera que él lo desafió fue tirarse de una manera cuesta abajo, sin ninguna protección, solamente un casco, un traje y un paracaídas. Cuando ya iba a llegar a cierto tiempo o espacio a la tierra, él lo subieron hasta el espacio. Y él quiso romper la gravedad tirándose. De una manera, hermano, sin nada. Y el desafío que él hizo fue y marcó los récords Guinness. Fue extraordinario lo que hizo este hombre. Y como mucha gente tal vez haya descubierto y han desafiado, hermano, las grandes montañas, como el que, hermano, subió al Everest, los que han subido a esas grandes montañas, que han desafiado los grandes climas, han desafiado, hermano, grandes cosas y han logrado y han sido grandes desafíos. Tal vez usted en la vida ha desafiado alguna enfermedad, ha desafiado algún problema, ha desafiado alguna crítica. Y tal vez usted se ha sentido que ha logrado una grande hazaña. Pero aquí entendamos que no hay un desafío más atrevido que ignorar la bondad de Dios. Si algo el hombre ha desafiado es a Dios. El hombre ha desafiado a Dios. Llegó un hombre en cierta ocasión a una corte de Nueva York y entró y dijo: yo vengo a poner una demanda. Y dijo: ¿a quién? Dijo: a Dios. Yo vengo a demandar a Dios. Y le dijo: ¿y por qué usted quiere demandar a Dios? Porque en los momentos más difíciles Él no ha estado conmigo. Se murió un familiar, pasé momentos de enfermedad, pasé momentos de escasez y Dios no estuvo ahí conmigo. Y yo vengo hoy a demandar a Dios. El hombre ha desafiado a Dios. El hombre ha desafiado a Dios en su conocimiento, con sus experimentos, con su ciencia y con todo lo que el hombre piensa creer, hermano, que ha logrado grandes hazañas. Ha desafiado a Dios de una manera, como dice el Salmo, creyendo que no hay Dios. El hombre necio en su corazón dice: no hay Dios. Pero hoy tenemos, hermano, la gran
forma de demostrar que Dios es real. A través de la Biblia, a través de las Escrituras, a través de lo creado, a través del sol, a través de la luna, a través del espacio, a través de la tierra, a través de todo lo que se mueve. Eso nos dice de que hay un creador. La Biblia dice, hermanos, que hizo el cielo y la tierra, que Dios está sentado en su trono de gloria, que Dios tiene el control de todo el universo. Pero bueno, el hombre desafía a Dios. El hombre con su intelecto desafía a Dios. El hombre con su ignorancia desafía a Dios. Y el versículo aquí nos enseña. El versículo 15 que leímos, una vez más damos lectura. El versículo dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y uno de los aspectos del carácter de Dios es que Él es constantemente y de una manera invitando hoy, convocando a venir al hombre al arrepentimiento. Pero ¿sabe cuál es el problema del hombre? Que el hombre no quiere escuchar la voz de Dios. La voz de Dios muchas de las veces queremos, hermano, escucharla. Al menos yo quería escuchar y ver a Dios personalmente en mi vida cuando yo no servía a Dios. Yo decía, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Él? Que yo quiero verlo para poder decirle lo que yo siento, lo que me está pasando, lo que está sucediendo, sin darme cuenta que la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Y el que lo llegue a ver, moriría. Porque por el resplandor de su gloria no puede estar delante de su presencia. Mire la ignorancia de uno, ¿verdad, hermanos? La ignorancia de uno. Pero la Biblia dice que Dios, hermano, el versículo dice que mandó mensajeros para hablarle al pueblo y nunca quisieron escuchar. Yo hoy le menciono a usted cuántas veces Dios a nosotros nos mandó alguna forma de mensaje, sea a través de alguien, a través de un sueño, a través de una enfermedad, a través de una escasez, a través de un familiar, a través de alguien que nos dijo que Dios nos amaba y nunca hicimos caso. Bueno, al menos a mí Dios me mandó más de 5 mensajes, hermano, para que yo entendiera que Dios me estaba llamando al arrepentimiento. ¿A cuántos mensajes Dios le mandó a usted para que usted entendiera el llamado de Dios? Yo pienso que perdimos la cuenta, muchos de nosotros, ¿verdad, hermanos? Y quiere que le diga una cosa, aún estando dentro de la iglesia, todavía Dios nos sigue hablando. Todavía Dios nos sigue llamando nuestra atención, no solamente a un propósito de bendición, sino también a un propósito de arrepentimiento. Porque si en realidad pensamos y creemos que Dios es un Dios de misericordia, el deseo de Dios es que el hombre no se pierda. La Biblia dice que el deseo de Dios es que todo hombre venga al arrepentimiento. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, para que a través de Jesús todos fueran salvos. El versículo 17 dice, hermano, de Juan 3, dice, porque Él no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Por eso que Isaías capítulo 1 versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dice el versículo, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser, dijo el profeta, como blanca lana. Entonces, entendamos, y como muchos, más de una manera hemos venido o hemos asistido al llamado de Dios. Pero hermano, qué tan difícil, ¿verdad?, fue para nosotros atender el llamado de Dios, ¿verdad que sí? Qué tan duro fue venir a los pies de Cristo.
¿Qué tan difícil fue reconciliarnos con Dios? Entendamos a Sedequías. Y junto con el pueblo ignoraron deliberadamente estos aspectos, esencialmente para que Dios en medio, hermano, de ellos, el juicio no llegara. Ahora, entendamos esta parte, porque fíjese que si hay algo que debemos de entender de este hombre, hermano, que este hombre no estaba viviendo correctamente delante de Dios, pero Dios tenía misericordia de él. Dios estaba teniendo misericordia de él, y no solamente de él, sino del pueblo. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya había preparado juicio para él y para el pueblo. Hermano, a mí me preocupa pensar que yo estoy aquí hoy y que en algún momento de la vida yo estaba predestinado para el juicio y la perdición. Pongámonos en este caso. Usted y yo estábamos predestinados para el castigo eterno. Porque la Biblia nos enseña y nos dice de todos aquellos que han rechazado a Jesús. La Biblia dice de que no están condenados, sino que ya fueron condenados. Entonces, si la Biblia dice que por rechazar a Jesús uno ya ha sido condenado, entonces quiere decir que nosotros ya éramos condenados, sencillamente, uno, porque habíamos nacido en pecado, dos, porque habíamos rechazado a Jesús. Así que el hombre que vive sin Cristo vive condenado a una muerte eterna. Entonces nosotros hoy, que tenemos el gran privilegio de vivir en el Señor, en Cristo, en sus promesas, en la fe de Él, tenemos la esperanza de vida. Pero sin algo, hermano, que yo no había pensado antes de entrar al camino de Dios, es que yo ya estaba condenado al infierno. Ahora, fíjese bien esto, lo que yo le quiero decir. Si yo llegara a descuidarme de mi vida espiritual y no atendiera a la voz de Dios y volviera una vez más a mi pensamiento, y aunque tal vez no a la práctica, pero sencillamente con desobedecer al llamado de Dios, yo entraría una vez más automáticamente, hermano, a la condenación una vez más. ¿Sabe por qué? Porque fácilmente, si la salvación es eterna, pero es eterna en Cristo, pero en nosotros se pierde. Si hay algo que rompe en nosotros, hermano, esa promesa es el pecado. El pecado nos condena, el pecado nos lleva, el pecado nos separa de Dios. Entonces, si nosotros en algún momento de la vida pecáramos con Dios y no nos arrepintiésemos y tomáramos de nuevo nuestro camino, nuestra vida está perdida, pues. Nuestra vida está perdida, porque caeríamos en desobediencia. Aquí hay un mensaje de Dios para un rey, para un pueblo, pero él ya estaba condenado. Él ya estaba para juicio. El mensaje estaba ahí. Ahora, estaba de él si lo agarraba para vivir. Pero si no lo agarraba, prácticamente iba a morir, porque ya estaba sentenciado a la muerte. No sé si me estoy explicando. Entendamos el texto. Porque cuando vemos nosotros aquí en Jeremías capítulo 27, y veamos cómo este hombre ignora el propósito de Dios a su vida. Porque si hay algo que debemos de hablar, es que cada uno de nosotros tenemos un propósito de Dios en la vida. Pero ¿sabe cuál es el problema? De que muchos de nosotros a veces ignoramos el propósito de Dios. Y aquí es donde está el peligro. Jeremías capítulo 27, 12 al 15. Mire lo que dice este versículo. Estos versículos están tremendos. Porque mire lo que dice.
el versículo 12 del capítulo 27 de Jeremías. Y dice: hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servirle a él y a su pueblo. Y le dice: y vivid. Mire lo que dice el siguiente versículo: ¿por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová, de la nación que no sirviere al rey de Babilonia? 14. No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo: no sirváis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Versículo 15. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. En otras palabras, aquí Jeremías advierte cómo es que deben de actuar ante la advertencia de la invasión de Babilonia. ¿Cuál era el mensaje de Dios al rey? Que dejara que el rey de Babilonia lo tomara, se lo llevara preso, lo metiera preso, le golpeara, le hiciera todo lo que quisiera hacerle para que viviera él, su familia y el pueblo. Algo que él no quería entender era la voz de Dios. Ahora uno dirá: bueno, ¿cómo es que Dios lo estaba metiendo al vituperio de su enemigo para que viviera? Sí, sencillo, porque ya el juicio estaba de muerte sobre de él, porque había dejado a Dios, había hecho abominación a Dios, había volcado al pueblo a la idolatría, habían ensuciado la casa de Dios, el nombre de Dios, habían prevaricado el nombre de Dios, habían ensuciado el nombre de Dios, y Dios estaba airado con este pueblo. Dios había decretado la muerte para él y para el pueblo. Hermano, wow. Para que Dios llegara a un punto de eso es porque tuvieron que hacer algo muy grande, hermanos. Recordemos que Dios es misericordioso. Recordemos que Dios es bueno, Dios es amor. Pero entendamos que Dios tiene un límite. Dios los había amado, les había mandado mensajeros, les había mandado profetas. Hermano, el trato viene desde Saúl. Se recuerda al primer rey, ¿verdad? David, se recuerda a Salomón, se recuerda a la desunión del reino. ¿Por qué? Por la idolatría. Si hay algo que debemos de nosotros marcar de este pueblo, que fue un pueblo idólatra, hermano. Un pueblo perverso, un pueblo que desafió la grandeza y el poder de Dios cuando ellos sabían que Dios era Dios. Si hay algo, hermano, que a Dios le duele, es que el hombre perezca y que el hombre pase por situaciones tan difíciles. Pero si hay algo, hermano, que el hombre, hermano, no quiere entender, es que el único que lo puede salvar se llama Cristo Jesús, y es al que no quieren recibir en la vida. Jesús es la única solución, y es a lo que el mundo le cierra la puerta. Cristo es la solución a la vida, pero el mundo dice no, porque yo tengo a María, yo tengo a San Pancracio, yo tengo a San Simón, yo tengo a las 10,000 vírgenes, yo tengo aquí, yo tengo a mi Dios. Pues se va a morir con todo su Dios, se lo va a llevar el diablo con todo su Dios, porque nadie puede salvar al hombre si no es Cristo Jesús. Que ese es el problema que tenemos. Entonces entendamos aquí una parte que yo estoy finalizando rápidamente, porque Jeremías advierte, hermano, cómo es que deben de actuar ante la adversidad de la invasión, y es que tenía que dejarse llevar como cautivo. Jeremías 38, 14 al 17. Veamos lo que dice la Biblia.
Y dice el versículo 14 de 38 de Jeremías. El versículo 14 dice: después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta. No me encubras ninguna cosa, le dijo. Y Jeremías dijo a Sedequías: si te lo declararé, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, ¿no me escucharás?, le dijo. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo: vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú, le dijo, y tu casa. Escuchó la palabra, ¿verdad? Esto es fascinante, porque él mismo llama a Jeremías para consultar al profeta y le comunica los planes de Dios, su propósito, y le dice claramente: entrégate a los babilonios y vivirás. Dios quiere de una manera, le dice, preservar tu vida y también la de tu familia. Ese fue el mensaje. Pero él no atendió a los planes de Dios. Dios tiene planes para nuestras vidas. Él quiere cumplir sus propósitos en cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es el problema? El mismo problema de Sedequías. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál fue el problema de Sedequías, hermanos? De que no atendió a la voz del profeta. Ay, pastor, es que mire, es que usted no sabe. Es que mire, yo antes, cuando no le servía a Dios, cuando yo no venía a la iglesia, yo tenía todo. Yo tenía carro nuevo, yo tenía negocio, yo tenía aquí, yo tenía salud. Pero ahora que estoy dentro de la iglesia, ay, me duele todo. Mire cómo me va aquí. Ya no tengo tanto negocio, no tengo dinero. Voy al día, voy aquí, voy allá. Y muchas de las veces hay gente, hermano, que prefieren estar en la vida antigua, hermano, en todo lo que tenía. Ahora en Cristo dicen: no, es que ahora todo me va mal a mí. Yo quiero decirle a usted algo. Si hay algo que nosotros debemos de aprender, es a confiar en Dios. Si a Dios le place bendecirnos, gloria a Dios por ello. Con esto no quiero decir que Dios quiere que vivamos en pobreza. No es ese el punto. Pero si hay un propósito de Dios en la vida de nosotros para poder ser salvos, gloria a Dios por eso. Porque si es causa que la riqueza me vaya a hacer perder en el infierno, yo prefiero estar pobre en Cristo, porque en Cristo yo tengo todo y yo sé que voy para el cielo y voy para la vida eterna del Señor. Con esto no quiero decir que usted tenga que vivir pobre, no me malinterprete esa parte. Estoy hablando del propósito de Dios. Porque muchas de las veces a nosotros, hermanos, lo que nos puede impedir llegar al cielo van a ser la riqueza. Jesús lo dijo, que es difícil que un rico entre al cielo. No que no puedan entrar o que el cielo no es para los ricos. No, digo, difícilmente es. Quiere decir de que para un rico, alguien que ha vivido y que tiene fama, que tiene nombre y que tiene todo en la vida, hermano, dejar todo por causa de Cristo le va a costar. Aquel joven que llegó con Jesús le dijo: maestro bueno, le dijo, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Se recuerda? ¿Y qué le dijo? Bueno, primero lo regañó, le dijo: maestro bueno no hay ninguno, le dijo, solamente Dios. ¿Qué le dijo? Guarda los mandamientos. Le dijo: sí, desde niño los he guardado. El hombre iba bien. Yo pienso que este hombre iba más adelante que alguno de nosotros, pues. Porque dijo: desde niño los he guardado.
le dijo, sabiendo que tenía bienes y posiciones, le dijo, ve y véndalo todo, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y qué dice la Biblia? Se entristeció, bajó la cabeza, se entristeció, porque sabía que eso era imposible hacerlo. No era tal vez difícil o imposible, pero era difícil para él hacerlo. Entonces entendamos, aquí hay un rey, yo estoy terminando, porque aquí hay un rey que él no quería entregarse, porque la Biblia dice que se había rebelado en contra del rey Nabucodonosor. Y el rey ya había designado, hermano, llegar y llevárselo o matarlo. Bueno, la palabra era que iba a morir. Pero él todavía en su forma de creer e ignorando el mensaje de Dios, hermano, él pensaba que podía todavía llevar a cabo la vida. Y no fue así. Entonces entendamos aquí las consecuencias. Jeremías 38, 18 dice, pero si no te entregas a los principales del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás, le dijo, de sus manos. Le dejó claro el profeta Jeremías que si no hacía lo que Dios le decía, que tendría que sufrir, porque eso para él era una consecuencia de sufrimiento y él no quería sufrir, aunque Dios se lo estaba diciendo que era el medio para poder vivir. Él no quiso. Él no quiso. Él no quiso pagar un precio. Él no quiso que lo escarnecieran. Él no quiso que, hermanos, se burlaran de él. Él no quiso pasar un momento, hermano, de vergüenza. Él no quiso pasar, hermano, ese momento de la vida. No quiso pasarse ese trago amargo en la vida. Dijo, no. El capítulo 37 del mismo libro Jeremías, el versículo 6 dice, entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo, el versículo 7 dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultéis. He aquí que el ejército de Faraón que había salido a vuestro socorro se volvió a su tierra de Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. El versículo 9 dice, así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos, diciendo, sin duda ya los caldeos se apartaron de nosotros, porque no se apartarán, les dijo. Porque ellos pensaron de que los caldeos ya no los iban a atacar. Entonces los egipcios se fueron y dijeron, todo está bien. No estaba todo bien. Ellos tenían un problema, y es que Dios, los hermanos, estaban ya en la lista de castigo para ellos. Triste, lamentablemente. Ellos confiaron más en la mano del hombre. Pero los egipcios se fueron. ¿Sabe por qué? Porque habían falsos profetas en medio de ellos que le decían, todo va a estar bien, rey, tranquilo, no te preocupes, Dios los va a prosperar, Dios se va a encargar de los enemigos, Dios va a traer paz. Y qué bueno, ¿verdad, hermanos? Qué bueno. Pero para él no era tiempo de paz. Para él no era año de prosperidad. Para él no era un año de gloria. Para él no era un año, hermano, donde iba a haber abundancia. No, para él era el año de castigo que venía a su vida. Y él no quería escuchar la voz de Dios. Dios le dio salida. Le dijo, entrégate para que vivas tú y tu familia. La historia, hermano, se la hago rápida. Es tremendo. Porque la Biblia dice en Jeremías 39, el versículo 1 dice, en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron, dice la Biblia. Más adelante usted va a leer esta historia de que la Biblia dice que cuando vio Sedequías, hermano, de que fueron y sitiaron la ciudad y entraron los príncipes, hermano, a la ciudad de Babilonia, Sedequías y la gente de guerra. Dice la Biblia que abrieron una grieta, un agujero en la pared,
de atrás y huyeron, hermano, porque sabía que los venían a matar. Y cuando ellos huyeron, dice la Biblia que los siguieron, los alcanzaron, hermano. Más adelante, yendo a Jericó, los agarraron, los trajeron delante del rey de Babilonia. Y dice la Biblia que cuando llegaron delante de él, Nabucodonosor, el rey, le dijo: maten a todos los hijos del rey. Delante de él lo mataron. Delante de él lo mataron. Y dice la Biblia que cuando vio que a toda su familia los mataron, vinieron, y dice la Biblia que le sacaron los ojos a él, lo encadenaron y se lo llevaron. Y dice la Biblia que murió en Babilonia. Qué feo castigo, ¿verdad, hermanos? Qué feo final de un gran pueblo. Qué feo final de unos grandes hombres que pudieron cambiar la historia, que pudieron cambiar la historia de su familia, de su vida y de una nación. Pero lastimosamente murieron. La ciudad fue quemada, la casa de Dios fue destruida, las murallas fueron tiradas, se llevaron a todos, y que ya era una segunda deportación que habían llevado. Se llevaron a todos, a los pobres les dieron de comer, los apartaron. A Jeremías le dieron la oportunidad que huyera, pero a todos ellos que la palabra de Dios les había llegado, los metieron a un cautiverio y muchos murieron. El rey fue lo más triste de la vida, por haberse rebelado en contra de Dios, el haber ignorado la palabra de Dios, el haber dejado a Dios. Tuvo que pasar esta calamidad. Todo Judá, todo el pueblo fue llevado a cautividad a un rey extraño, pagano, idólatra, donde fueron vituperados, castigados. Triste, lamentablemente, Israel, hermano, fue vituperado. La historia de la Biblia es fantástica, maravillosa. Pero al leer estas historias, dan ganas de llorar, hermanos. Dan ganas de llorar. Porque uno dice, es lo mismo que estamos viviendo en la actualidad. Es lo mismo que estamos viviendo en la actualidad. Hay mucha gente que ha escuchado el mensaje de Dios. Hay mucha gente que Dios ha hablado con ellos, ha tratado. Hay mucha gente, hermano, que Dios los usaba poderosamente. Hay gente, hermano, que en las calles, allá afuera, hay gente debajo de los puentes, alcohólicos, drogadictos. Hay, hermano, gente que están en las cárceles, que un día estuvieron en la iglesia predicando, estuvieron en un púlpito ministrando, y lastimosamente hoy están tirados. Están tirados. Hermanos borrachos, hermanos drogados, están en una cárcel de por vida. Hermanos, sus matrimonios rotos, sus hijos perdidos. Hermano, pero un día estuvieron en la casa de Dios. Un día estuvieron ministrando. Un día adoraron al Dios del cielo. Un día, hermano, le dijeron que Dios era bueno. Y vieron la gracia y la misericordia de Dios. Pero lastimosamente, muchas familias han terminado en la desgracia, en el pecado y en la vida. Y muchos han muerto. Muchos se han ido y quieren regresar y no han podido regresar. Usted que un día salió y que Dios le permitió regresar, gloria a Dios. Usted debe de estar agradecido, porque Dios le dio la entrada otra vez al reino de los cielos, hermano. Qué triste, lamentablemente. Tenemos ejemplos de estos grandes monarcas, reyes, hombres, hermanos, que defraudaron a Dios. No importó la gran fama y el nombre que tuvieron. Por eso es que hay algo que a mí me aflige, hermano, y oro y le pido a Dios. ¿Sabe qué es? Aparte de pedirle a Dios misericordia por todo el mundo, que Dios tenga misericordia de esta nación, hermanos. Yo oro a Dios y le soy sincero a Dios y le digo: Dios, tal vez estoy orando mal, o estoy pidiéndote algo que tal vez nunca harás, o que tal vez nunca sucederá.
pero esto es lo que yo siento en mi corazón y esto es lo que yo puedo ver. Si estoy viendo mal o estoy pensando mal, juzga tú. Y le echo sincero a Dios. Si hay algo que tú ves que va a pasar en esta nación, no permitas que perezcamos juntos con esta nación. Señor, sálvanos antes que algo grande acontezca en esta nación. Hermano, esa es mi oración, yo no sé usted. Yo he pedido a Dios, como usted no tiene idea, de decirle a Dios, mira este gobierno. No le digo, no le menciono a usted lo que yo hablo con Dios, pero sí le he pedido a Dios misericordia. Porque si hay algo que debemos de pedir, es misericordia. Es misericordia. Es misericordia. Es misericordia. Y si hay algo que no debemos de ignorar, es la voz de Dios. Porque Dios ha hablado a esta nación. Dios ha hablado al mundo. Y como dice la carta a los hebreos, ahora nos habla a través del Hijo. Recuerde que cuando alguien no escucha e ignora la voz de Dios, juicio vendrá a ese lugar o a esa casa o a esa tierra. Así es que si Dios a usted le ha hablado y le habla, por favor atienda a la voz de Dios. No ignoremos la voz de Dios, porque detrás de la voz de Dios viene castigo y viene juicio cuando no se escucha la voz de Dios. Yo no quiero juicio, yo quiero bendición de Dios. Así es que abramos nuestro corazón a Dios, para que Dios en nosotros haga su propósito. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude y que Dios tenga misericordia de nosotros. No podemos nosotros darnos la grande cuando el mundo está pasando por una etapa profética. No podemos darnos el lujo de descuidarnos. Me gustaría hablar del profeta Daniel, porque es un libro profético que yo pienso que necesitamos entenderlo. Que Dios nos ayude, hermanos. Pongámonos sobre nuestros pies.